Capítulo 20. Los grandes Capadocios. La región de Capadocia se encontraba al sur de Asia Menor, en territorios que hoy pertenecen a Turquía. Allí florecieron tres dirigentes eclesiásticos que bien merecen contarse entre los gigantes del siglo IV. Estos tres gigantes son Basilio de Cesarea, el teólogo a quien la posteridad conoce como el Grande, su hermano Gregorio de Nisa, famoso por sus obras acerca de la contemplación mística, y el amigo de ambos, Gregorio de Nacianzo, el gran orador y poeta, muchos de cuyos himnos son obras clásicas para la iglesia de habla griega. Pero antes de pasar a relatar su vida y obra, debemos detenernos a hacerle justicia a otro personaje no menos meritorio, aunque a menudo olvidado en medio de una historia en la que se reconoce poco la obra de las mujeres. Se trata de Macrina, la hermana de Basilio y de Gregorio de Nisa. Macrina de Capadocia. La familia de Macrina, Basilio y Gregorio, era profundamente religiosa y sus raíces cristianas se extendían por lo menos hasta 2 generaciones atrás. Sus abuelos maternos, Basilio y Macrina, habían pasado 7 años escondidos en los bosques cuando la persecución de Decio. Durante ese exilio les acompañaban varios miembros de su casa, entre los que se contaban sus dos hijos, Gregorio y Basilio. Este Gregorio, tío de nuestros capadocios, más tarde llegó a ser obispo. En cuanto a Basilio, el padre de los hermanos cuya vida ahora narramos, llegó a ser famoso abogado y maestro de retórica y se casó con una cristiana de nombre Emilia, a quien la posteridad conoce como Santa Emilia, cuyo padre había sido también cristiano y había muerto como mártir. Luego los abuelos de nuestros capadocios, tanto por línea materna como por línea paterna, habían sido cristianos y uno de sus tíos era obispo. Basilio y Emilia tuvieron 10 hijos, 5 mujeres y 5 varones. De las primeras solo conocemos el nombre de Macrina. De los varones, 4 nombres no son conocidos: Basilio, Naucracio, Gregorio y Pedro. De estos 10 hermanos, 4 han recibido el título de santos: Macrina, Basilio, Gregorio y Pedro. Al parecer, casi todas las mujeres eran mayores que los varones. De ellas, la de más edad era Macrina. Basilio era el mayor de los hermanos que vivían, pues el otro hermano, cuyo nombre desconocemos, había muerto en la infancia. Pero aún así, Macrina era 10 años mayor que Basilio. A los 12 años, Macrina era ya una mujer hermosa y sus padres dieron los pasos que se encontraba entonces para preparar su matrimonio. Entre sus muchos pretendientes, escogieron a un joven pariente del agrado de Macrina y que proyectaba hacerse abogado. Todo parecía estar listo cuando el joven novio murió inesperadamente. Tras un tiempo prudencial, los padres de Macrina comenzaron a hacer arreglos para que su hija pudiera casarse con algún otro pretendiente, pero la joven se negó a acceder a tales preparativos, diciendo que su compromiso era como un matrimonio y que su esposo estaba esperándola en el cielo. Por fin hizo votos en el sentido de no casarse jamás y dedicarse a la vida religiosa en el seno de su hogar, al tiempo que acompañaba y ayudaba a su madre. 2 o 3 años antes del compromiso de Macrina había nacido Basilio, un niño enfermizo por cuya salud sus padres oraron sin cesar hasta que una visión le prometió a Basilio, el padre, que su hijo viviría. Una mujer campesina fue traída para amamantar al pequeño Basilio, quien trabó así una fuerte amistad con su hermano de leche, Doroteo, más tarde presbítero. Basilio era el orgullo de un padre que había tenido que esperar más de 10 años por un hijo varón. En él se cifraban sus esperanzas de que alguien continuaría su renombre como abogado y orador, y por ello Basilio recibió la mejor educación disponible. Estudió primero en Cesarea, la ciudad principal de Capadocia, después en Antioquía, en Constantinopla y por último en Atenas. Fue allí que estudió junto al joven Gregorio, que después llegaría a ser obispo de Nacianzo, así como junto al príncipe Juliano, conocido después como el Apóstata. Cuando Basilio regresó a Cesarea después de tales estudios,
Venía hinchado de su propia sabiduría. Todos lo respetaban tanto por sus conocimientos como por el prestigio de su familia. Pronto le fue ofrecida, y él aceptó, la cátedra de retórica en la Universidad de Cesarea. Fue entonces que Macrina intervino. Sin ambages le dijo a su hermano que estaba envanecido, como si él fuese el mejor de todos los habitantes de Cesarea, y que haría bien en no citar tanto a los autores paganos y tratar de vivir más de lo que enseñaban y aconsejaban los cristianos. Basilio trató de excusarse y hacía todo lo posible por no prestarle atención a su hermana, que después de todo carecía de los conocimientos que él había adquirido en Constantinopla, Antioquía y Atenas. En esto estaban las cosas cuando llegaron noticias desoladoras. Unos años antes, Naucracio, el hermano que seguía en edad a Basilio, se había retirado a la propiedad campestre que la familia tenía en Annecy. Allí llevaba una vida de contemplación, atendiendo a las necesidades de los naturales del lugar. Un día en que parecía encontrarse en perfecto estado de salud, salió a pescar y murió de repente. Tales noticias conmovieron a Basilio. Por razones de su edad, él y Naucracio habían estado muy unidos. En los últimos años sus caminos se habían apartado, pues mientras Naucracio había abandonado las pompas del mundo, Basilio se había dedicado precisamente a buscar esas pompas, y las había alcanzado. El golpe fue tal que Basilio decidió reformar su vida, renunció a su cátedra y a todos sus demás honores, y le pidió a Macrina que le enseñase los secretos de la vida religiosa. Poco antes había muerto el anciano Basilio, y ahora fue ella quien se ocupó de consolar y fortalecer a una familia abatida. El modo en que Macrina buscaba esa consolación, sin embargo, consistía en hacerles pensar acerca de los goces de la vida religiosa. ¿Por qué no retirarse a las tierras de Annecy y dedicarse a llevar una vida de renunciación y contemplación? La verdadera felicidad no se halla en las glorias del mundo, sino en el servicio de Dios. Y ese servicio se cumple tanto mejor cuando uno se deshace de todo lo que le ata al mundo. El vestido y la comida debían ser sencillos, el lecho duro y la oración constante. En otras palabras, lo que Macrina proponía era una vida semejante a la que llevaban los monjes del desierto. Pero a esto le añadía otro elemento. Macrina y su madre Emilia no vivirían solas, sino que tratarían de reclutar un número reducido de mujeres que quisieran acompañarlas en esta empresa. Macrina, Emilia y varias otras mujeres se retiraron a Annecy, al tiempo que Basilio, siguiendo los sueños de su hermana, partía para el Egipto y otras regiones cercanas para aprender más acerca de la vida de los monjes. Puesto que a la postre fue Basilio quien más hizo por difundir y regular a la vida monástica en la iglesia de habla griega, y puesto que fue Macrina quien lo inspiró a ello y quien se lanzó a la empresa antes que su hermano, podemos decir que la verdadera fundadora del monaquismo griego fue Macrina, quien pasó el resto de sus años en la comunidad monástica de Annecy. Más adelante veremos cuán grande fue su impacto sobre Basilio, que también siguió la vida monástica. Por fin, en el año 380, poco después de la muerte de Basilio, su hermano Gregorio de Nisa fue a visitarla. Su fama era tal que se le conocía sencillamente como la maestra. Acerca de aquella visita, Gregorio nos ha dejado datos preciosos en su obra acerca del alma y de la resurrección. Allí comienza diciéndonos: Basilio, grande entre los santos, había partido de esta vida y marchado a estar con Dios, y todas las iglesias sentían la necesidad de lamentar su muerte. Pero su hermana la maestra todavía vivía, y por tanto fui a visitarla. Gregorio, sin embargo, no hallaría fácil consuelo en presencia de su hermana, que se encontraba sufriendo un fuerte ataque de asma en su lecho de muerte. La presencia de la maestra, nos cuenta Gregorio, despertó todo mi dolor, pues ella también estaba postrada para morir. Macrina lo dejó llorar, y una vez que hubo expresado su dolor, comenzó a consolarlo, hablándole de la esperanza cristiana de la resurrección. Por fin, tras haberlo animado y consolado en la fe, Macrina murió tranquilamente. Gregorio cerró sus ojos, pronunció el oficio fúnebre y salió a continuar la obra que le habían encomendado ella y su hermano. Basilio el Grande. Tiempo antes, Basilio había regresado de su viaje al Egipto, Palestina y otras tierras donde había monjes de quienes aprender la vida contemplativa. En Ibora, cerca de Annecy, él y su amigo Gregorio de Naciancio
Nacianzo, fundaron una comunidad para hombres semejante a la que Macrina había fundado para mujeres. Para Basilio la vida comunitaria era un elemento esencial, pues quien vive solo no tiene a quien servir y el meollo de la vida monástica está en el servicio a los demás. Él mismo siempre se mostró dispuesto a ese servicio y realizó las tareas más despreciables entre los monjes, pero al mismo tiempo se dedicó a escribir reglas y principios para ordenar su vida. De estas reglas se deriva toda la legislación de la Iglesia griega con respecto a la vida monástica, y por tanto a menudo se le da a Basilio el título de padre del monaquismo oriental. Pero la vida retirada era un lujo de que Basilio no podría disfrutar por mucho tiempo. Apenas llevaba 6 años en Ibora cuando fue ordenado presbítero, aún en contra de su voluntad. Basilio y el obispo de Cesarea no se llevaban bien y tras varios conflictos nuestro presbítero decidió regresar a Ibora. Allí permaneció hasta que Valente llegó al trono imperial. Puesto que este era arriano, el obispo de Cesarea decidió olvidarse de sus rencillas con Basilio y mandó a buscar al santo monje que podría ser un aliado poderoso contra los embates del arrianismo. Basilio salió de su retiro y se preparó para la lucha. La situación en Cesarea era triste. El mal tiempo había creado gran escasez de alimentos y los ricos almacenaban todo lo que podían conseguir. Basilio comenzó a predicar contra tales prácticas al tiempo que vendía todas sus propiedades para alimentar a los pobres. Además, decía, si cada cual tomara solo lo que le hace falta y diera a los demás lo que necesitan, no habría ricos ni pobres. Cuando murió el obispo y la sede quedó vacante, los nicenos estaban convencidos de que era necesario que Basilio fuera electo para ocupar el cargo. Los arrianos, por su parte, trataron de hacer todo lo posible por evitarlo. Con este propósito centraron su atención sobre lo único que podría impedir que Basilio fuese un buen obispo, su salud endeble. Pero entre los presentes estaba el obispo Gregorio de Nacianzo, el padre del amigo de Basilio, quien respondió a tal objeción preguntando si se trataba de elegir a un obispo o a un gladiador. A la postre Basilio resultó electo. El nuevo obispo de Cesarea se trata de Cesarea de Capadocia y no de Cesarea de Palestina, donde el famoso historiador Eusebio había sido obispo. Sabía que su elección le acarrearía conflictos con el emperador, que era arriano. Poco después de la elección de Basilio, Valente anunció su propósito de visitar la ciudad de Cesarea. Tales visitas imperiales por lo general traían tristes consecuencias para los nicenos, pues el emperador hacía todo lo posible por fortalecer el bando arriano en cada ciudad que visitaba. A fin de preparar el camino para la visita imperial, numerosos funcionarios llegaron a Cesarea. Una de las tareas que el emperador les había encomendado era que doblegaran el ánimo del nuevo obispo mediante promesas y amenazas. Pero Basilio no era fácil de doblegar. Por fin, en una entrevista acalorada, el prefecto pretoriano, Modesto, perdió la paciencia y amenazó a Basilio con confiscación de bienes, exilio, torturas y muerte. A esto Basilio respondió: lo único que poseo que puedas confiscar son estos harapos y algunos libros. Tampoco me puedes exiliar, pues donde quiera que me mande seré huésped de Dios. En cuanto a las torturas, ya mi cuerpo está muerto en Dios, y la muerte me hará un gran favor, pues me llevará más presto hasta Dios. Era una escena que recordaba los antiguos tiempos de las persecuciones. Sorprendido, Modesto le confesó que nunca se había atrevido a hablarle que nunca se habían atrevido a hablarle en tales términos. A ello Basilio respondió: quizá ello se deba a que nunca te has tropezado con un verdadero obispo. Por fin, Valente llegó a Cesarea. Cuando llegó su ofrenda ante el altar, nadie se acercaba a recibirla. Valente se sentía humillado y conmovido ante tal firmeza hasta que a la postre el propio Basilio, dando muestras de que con ello era él quien le hacía un favor al emperador y no viceversa, se acercó y tomó su ofrenda. Pocos días después, el hijo de Valente cayó gravemente enfermo. Los médicos no ofrecían esperanza alguna, y el emperador se vio obligado a acudir a las oraciones del famoso obispo de Cesarea. Basilio oró por el muchacho tras exigirle a Valente que el niño fuese bautizado y educado en la fe ortodoxa. El enfermo mejoró y Basilio partió con el beneplácito imperial. Pero en ausencia del obispo, los arrianos de la corte convencieron a Valente de que la mejoría era solo una coincidencia
y que no tenía que cumplir la promesa hecha a Basilio. Tan pronto como Valente se dejó convencer por los arrianos, el niño enfermó de nuevo y murió. Desde entonces el emperador sintió hacia el obispo de Cesarea un odio incontenible unido a un profundo temor. Ese odio y temor que pusieron de manifiesto en el último intento por parte de Valente de oponerse a Basilio, ese odio y temor se pusieron de manifiesto en el último intento por parte de Valente de oponerse a Basilio. ¿Sí? El emperador decidió que el mejor modo de tratar con el obispo recalcitrante era enviarle al exilio. Con ese propósito decidió firmar un edicto de destierro. Pero cuenta un cronista que cada vez que tomaba la pluma para sellar su decisión con su firma, la pluma se le rompía. Valente sencillamente no podía refrenar el temor que le dominaba. Por fin, convencido de que estaba recibiendo una advertencia de lo alto, el emperador decidió que lo más sabio era dejar en paz al venerado obispo de Cesarea. A partir de entonces, Basilio pudo dedicarse por entero a las labores de su episcopado. Además de actuar como hábil pastor, continuó organizando y dirigiendo la vida monástica. También introdujo algunas reformas en la liturgia, aunque la llamada liturgia de San Basilio no es verdaderamente suya, sino que es producto de fecha posterior. En medio de todas estas labores, Basilio se encontraba profundamente envuelto en las controversias acerca de la doctrina de la Trinidad a la que se oponían los arrianos. Mediante una amplia correspondencia y varios tratados teológicos, Basilio contribuyó al triunfo final de la doctrina trinitaria en el Concilio de Nicea, contribuyó al triunfo final de la doctrina trinitaria que el Concilio de Nicea había proclamado. Empero, al igual que Atanasio, no pudo ver ese triunfo final, pues murió pocos meses antes de que el Concilio de Constantinopla en el año 381 confirmara la doctrina nicena. Gregorio de Nisa. El hermano menor de Basilio, Gregorio de Nisa, era de un temperamento completamente opuesto al del famoso obispo de Cesarea. Mientras Basilio era arrogante, tempestuoso e inflexible, Gregorio prefería el silencio, la quietud y el anonimato. No estaba en su sangre ni en sus propósitos hacerse campeón de causa alguna, sino solo de la descansada vida del que huye del mundanal ruido. Su educación, aunque buena, no fue esmerada como la de Basilio, y aunque por un tiempo quiso ser abogado y profesor de retórica, como su padre y su hermano mayor, lo cierto es que nunca abrazó esas metas con el fervor con que lo había hecho Basilio y que tampoco se interesó en distinguirse como el más hábil orador de la comarca. Mientras Basilio y su amigo Gregorio de Nacianzo se dedicaban con fervor a la vida monástica, el joven Gregorio se casó con una hermosa joven, Teosebia, con quien parece haber sido muy feliz. Cuando años más tarde escribió un tratado acerca de la virginidad, los argumentos que ofreció en defensa de ese estado eran característicos de su temperamento. Según él, quien no se casa no tiene que pasar por el dolor de ver a su esposa en dolores de partos, ni por el dolor aún mayor de perderla. Para él, la vida retirada era un modo de evitar las luchas y los dolores de la vida activa. Por todas estas razones, Gregorio de Nisa fue, de entre los grandes capadocios, el que más se distinguió por su vida mística y por sus escritos en donde la describía y sentaba pautas para quienes decidieran seguirla. Hasta el día de hoy, sus obras místicas se encuentran entre las obras clásicas de la literatura contemplativa. Pero las luchas de la época eran demasiado urgentes para una persona del calibre de Gregorio pero las luchas de la época eran demasiado urgentes para que una persona del calibre de Gregorio pudiese sustraerse de ellas. Cuando el emperador Valente, en un intento de limitar el poder de Basilio, dividió la provincia de Capadocia en dos, este respondió nombrando nuevos obispos para varias pequeñas poblaciones y hasta aldeas. Una de estas nuevas sedes era la de Nisa y Basilio llamó a su hermano para que la ocupara. En realidad, Gregorio no le prestó gran apoyo, pues pronto se vio obligado a huir de su iglesia y esconderse hasta la muerte de Valente.
Pero poco después, cuando tanto Valente como Basilio habían muerto, Gregorio quedó como uno de los principales jefes del partido niceno y como tal lo recibió y lo trató el concilio de Constantinopla en el año 381. Aunque era persona callada y humilde, los escritos de Gregorio muestran el fuego interior de su espíritu, tanto en las obras místicas como en las que dedicó a la controversia trinitaria. Al igual que Basilio, Gregorio ayudó a aclarar la doctrina nicena y así contribuyó a un triunfo en Constantinopla. Después de ese gran concilio, el emperador Teodosio lo tomó por uno de sus principales consejeros en materias teológicas y Gregorio se vio obligado a viajar por diversas partes del imperio y hasta por Arabia y Babilonia. Todo esto, aunque de gran valor, siempre le pareció un obstáculo que le impedía regresar a la vida tranquila que tanto amaba. Finalmente, tras asegurarse de que la causa nicena quedaba firmemente establecida, Gregorio volvió a su retiro e hizo todo lo posible por apartarse de la atención del mundo. En esto tuvo tal éxito que la fecha y circunstancias de su muerte no son desconocidas. Gregorio de Nacianzo. El tercero de los tres grandes capadocios fue Gregorio de Nacianzo, el joven a quien Basilio había conocido cuando ambos estudiaban juntos. Gregorio era hijo del obispo de Nacianzo, también llamado Gregorio, y de su esposa Nona, puesto que en esa época todavía no se prohibía que los obispos fueran casados. El padre de nuestro Gregorio había sido hereje, pero a través de su matrimonio con Nona se había convertido y algún tiempo después había pasado a ocupar el cargo de obispo de su población. Al igual que en el caso de Basilio, la familia de Gregorio era de una devoción profunda, hasta tal punto que la tradición les ha dado el título de santos, además de al propio Gregorio, a sus padres Gregorio el Mayor y Nona, a sus hermanos Cesario y Gorgonia, y a su primo hermano Anfiloquio. Al igual que Basilio, Gregorio dedicó buena parte de su juventud al estudio. Tras pasar algún tiempo en Cesarea, fue a estudiar a Atenas, donde permaneció unos 14 años y donde trabó amistad tanto con Basilio como con el príncipe Juliano. Tenía 30 años cuando decidió regresar a su tierra natal, donde se dedicó a llevar una vida ascética en compañía de Basilio. En el entretanto, su hermano Cesario se había hecho un médico famoso y establecido su residencia en Constantinopla, donde sirvió primero a Constancio y después a Juliano, pero en ningún caso ni en otro Cesario se dejó llevar, ya fuera por el arrianismo de Constancio, ya por el paganismo de Juliano. En Nacianzo, Gregorio pronto se destacó por su oratoria hábil y el resultado fue que, cuando menos lo esperaba, fue ordenado presbítero a la fuerza. Entonces huyó a Ibora, donde Basilio había fundado su pequeña comunidad monástica, pero a la postre decidió regresar a Nacianzo y allí pronunció su famoso discurso o un famoso discurso acerca de las obligaciones del pastor. Ese discurso comenzaba diciendo: «Fui vencido y confieso mi derrota». A partir de entonces, Gregorio se vio cada vez más envuelto en las controversias de la época. Cuando poco después Basilio se vio obligado a nombrar varios nuevos obispos para contrarrestar las acciones de Valente, uno de ellos fue Gregorio, a quien hizo obispo de Sasima, una aldea que era poco más que una encrucijada en el camino. Gregorio siempre vio esta acción de Basilio como una imposición y la amistad entre ambos sufrió. Poco después murieron en rápida sucesión Cesario, Gorgonia, Gregorio el Mayor y Nona. Solo y entristecido, Gregorio se apartó de su iglesia para dedicarse a la meditación. En su retiro estaba cuando le llegó la noticia de la muerte de Basilio, con quien todavía no estaba totalmente reconciliado. El golpe fue rudo y dejó a Gregorio abatido, pero cuando por fin se recobró, había tomado la decisión de intervenir en la contienda de que había tratado de sustraerse y a la que Basilio había dedicado tantas energías. En el año 379 se presentó en Constantinopla. Era todavía la época en que el arrianismo gozaba de apoyo del poder político. No había en toda la ciudad ni una sola iglesia ortodoxa. En casa de un pariente, Gregorio comenzó a celebrar servicios ortodoxos. En las calles las gentes le apedreaban. En más de una ocasión, grupos de monjes arrianos irrumpieron en sus cultos y profanaron su altar. Pero en medio de todo ello, Gregorio seguía firme. Los himnos que componía, la firmeza de su convicción y el poder de su oratoria sostenían el ánimo de su pequeña congregación.
Fue en medio de estas luchas que Gregorio pronunció sus 5 discursos teológicos acerca de la Trinidad, que aún hasta el día de hoy son tenidos por una de las mejores exposiciones de la doctrina trinitaria. Por fin sus esfuerzos recibieron recompensa. A fines del año 380, el emperador Teodosio entraba triunfante en Constantinopla. Teodosio era un general ortodoxo natural de España que pronto echó a los arrianos de la ciudad. Pocos días después, el emperador se hizo acompañar de Gregorio en su visita a la Catedral de Santa Sofía. Todos estaban reunidos allí, en medio de un día tenebroso, cuando un rayo de sol se abrió paso por entre las nubes y fue a dar sobre Gregorio. Inmediatamente los presentes vieron en esto una señal del cielo y comenzaron a dar gritos: Gregorio Obispo, Gregorio Obispo, Gregorio Obispo. Puesto que esto convenía a sus intereses, Teodosio inmediatamente dio su aprobación. Gregorio, empero, no deseaba tal cargo y fue necesario convencerle y proceder a una elección en regla. El oscuro monje de Nacianzo era ahora patriarca de Constantinopla. Algunos meses más tarde, cuando el emperador convocó a un concilio que se reunió en Constantinopla, fue Gregorio de Nacianzo, como obispo de la capital, quien presidió las primeras sesiones. En esas tareas, Gregorio estaba fuera de su ambiente y, según él decía, los obispos se comportaban como un enjambre de avispas alborotadas. Cuando algunos de sus opositores sacaron a relucir el hecho de que Gregorio era obispo de Sasima y que por tanto no podía hacerlo también de Constantinopla, Gregorio se mostró pronto a renunciar a un cargo que nunca había deseado, y así lo hizo. Nectario, el gobernador civil de Constantinopla, fue electo obispo de esa ciudad y ocupó el cargo con relativa distinción hasta que le sucedió Juan Crisóstomo, de quien hemos de ocuparnos más adelante. El concilio de Constantinopla reafirmó lo que había dicho el de Nicea acerca de la divinidad del Verbo y añadió que lo mismo podría decirse del Espíritu Santo. Luego fue ese concilio el que proclamó definitivamente la doctrina de la Trinidad. En gran medida, sus decisiones y la teología que esas decisiones reflejaban fueron obra de los grandes capadocios. En cuanto a Gregorio, regresó a su tierra natal y se dedicó a las tareas pastorales y a componer himnos. Cuando supo que Teodosio pensaba convocar otro concilio y pedirle a él que lo presidiera, Gregorio se negó rotundamente. Murió por fin, apartado de las pompas civiles y eclesiásticas, en su retiro de Arianzo, cuando tenía unos 60 años de edad.